Hoy un nuevo día comienza y en Bajo su Gracia te invitamos a reflexionar en nuestra matutina tomada del libro Las 95 tesis de la justificación por la fe de Morris Bender. Tesis número 29. El arrepentimiento. Dios nos da el arrepentimiento antes de concedernos el perdón, basado en Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Consideremos durante algunos minutos dónde calza el arrepentimiento en la serie de pasos que conducen a Cristo. Ya vimos anteriormente que el primer paso hacia Cristo es un deseo por algo mejor. En segundo lugar, llegamos a conocer en qué consiste ese algo mejor. Tercero, obtenemos la convicción de nuestra condición pecaminosa. Y cuarto, nos damos cuenta de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ese es el momento cuando dejamos de luchar, nos rendimos y acudimos a Cristo. Dios no espera que nos arrepintamos antes de venir a Cristo. En efecto, nos resultaría imposible hacerlo. Primero acudimos a Cristo y entonces Él nos concede el arrepentimiento. Los judíos enseñaban que antes que se extendiera el amor de Dios al pecador, éste debía arrepentirse. A su modo de ver, el arrepentimiento es una obra por la cual los hombres ganan el favor del cielo. Y este fue el pensamiento que indujo a los fariseos a exclamar con asombro e ira: "Este a los pecadores recibe". De acuerdo con sus ideas, no debía permitir que se le acercaran sino los que se habían arrepentido. Pero en la parábola de la oveja perdida, Cristo nos enseña que la salvación no se debe a nuestra búsqueda de Dios, sino a su búsqueda de nosotros. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. No nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 147 y 148. De modo que después de venir a Cristo nos damos cuenta del carácter mortífero del pecado al contemplar su amor por nosotros, y de ese modo obtenemos la disposición de aceptar su regalo del arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que nosotros hacemos, aunque sea algo que experimentamos. El arrepentimiento no es una tarea nuestra, es la obra de Dios en nuestro favor, pero se produce antes del perdón. Y si el arrepentimiento precede al perdón, entonces el arrepentimiento también precede a la justificación. Primeramente, Cristo produce contrición en quien perdona. El discurso maestro de Jesucristo, página 12. En Hechos capítulo 2, 38, se dice claramente que el arrepentimiento debe producirse antes del perdón. Pedro les dijo: "Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados". A veces la gente cuestiona el valor de ser tan meticulosos al tratar de identificar el orden de los pasos que conduce a Cristo para la salvación. Por supuesto que no lo hacemos con el fin de proveer una lista en la cual se pueda marcar cada paso de nuestro progreso, ni para saber qué se debe hacer después. Pero a lo largo del camino, el enemigo de Dios y del hombre dispone de un continuo caudal de incomprensiones, y estas pueden constituirse en una barrera entre nosotros y Dios. Si creemos que debemos trabajar para obtener justicia o fe o entrega o arrepentimiento u obediencia o cualquier otro de los dones que Dios nos ofrece gratuitamente, corremos el riesgo de no acudir a Él, y la única forma de recibir sus regalos es acercándonos a Él. Muchos de estos aspectos del acercamiento a Cristo, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento y el perdón y la justificación, se producen casi simultáneamente. El único propósito de separarlos aquí es para que podamos discutirlos y de ese modo logremos definir claramente cuál es el trabajo del hombre y cuál la obra de Dios, qué es causa y qué es resultado. La bondad de Dios conduce al arrepentimiento, de acuerdo con Romanos capítulo 2, versículo 4. No podemos trabajar con el fin de lograr el arrepentimiento, pero podemos optar por la lectura de la palabra de Dios o escuchar al predicador viviente que exalta la bondad divina. No podemos trabajar por el arrepentimiento, pero podemos acudir al Señor. No podemos producir una tristeza genuina por un pecado. Tampoco podemos alejarnos del pecado con nuestra propia fuerza, pero podemos buscar al Señor
para que haga estas cosas en nuestro favor. Dios se deleita en ayudar a los que son incapaces de ayudarse a sí mismos. En Bajo Su Gracia queremos que siempre estés interactuando con nosotros. Es por eso que te invitamos a ingresar al siguiente link para resolver las preguntas del día. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este contenido.